Esto es El Círculo Beatle. Música, información, anécdotas, datos y mucha bitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Beatle. Pero tienes clave negra. Se graba Círculo Beatle. 3, 2, silencio, se graba. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tere Chacón y esto es El Círculo Beatle. El día de hoy, Arturo Espinosa, Marco Antonio Brito y una servidora contestaremos preguntas que nos han hecho llegar, todas relacionadas con The Beatles, tratando de obtener nuestro punto de vista, y como el de cada uno de nosotros es total o parcialmente diferente, aquí van mis respuestas. Es importante decirles que el total de preguntas fueron 20, mismas que van a estar en nuestro canal de YouTube. ¿Quieres leerlo de manera completa? Busca en YouTube SB, el Círculo Beatle, y aparte una segunda palabra, corporativo. Vamos a publicar también el video de este programa con nuestras respuestas. Y claro, yo te invito a que las contestes y que nos dejes saber cuál es tu opinión de todo esto que nos fue preguntado. Vamos a empezar. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu libro favorito de The Beatles? Por mucho, You Never Give Me Your Money, de Peter Doggett. Yo he leído muchísimos libros de The Beatles y este en particular es un libro muy especial que te habla de las finanzas de The Beatles, el estado de los dineros de The Beatles antes de su rompimiento, durante su rompimiento y cómo se desarrolló después. Es un libro muy interesante, te muestra contratos, acuerdos comerciales, en fin, explora la historia Beatle de una manera totalmente diferente. Pregunta número 2. ¿Qué preferirías y por qué? ¿Tocar el sitar como George o el bajo como Paul? Por mucho, el sitar. Creo que este es un instrumento que viene de otra cultura totalmente diferente a la cultura occidental, y todo es diferente. La posición corporal que tienes que tener para tocar el instrumento, la fuerza en tus brazos para sostenerlo mientras lo tocas, la generación de sonidos es totalmente diferente a los instrumentos de Occidente, y es algo muy mágico para mí en lo personal. Pregunta número 3. ¿Fue buena idea para The Beatles el dejar de hacer giras en 1966? Sí, definitivamente sí. Después de años completos de estar en giras y de tener mínimos descansos entre grabar discos, entre hacer películas, grabar álbumes y además giras, los 4 Beatles estaban hartos de los conciertos, con mucho miedo ya a ser atacados en alguno de ellos, ya que el número de amenazas que recibían era bastante alto, el terror que les generaba que les llevaran enfermos, personas en sillas de ruedas, gente con discapacidad mental, pensando que ellos podían curarlos y pidiéndoles que los tocaran. Eso ha de haber sido horrible. Además, no podían conocer las ciudades a las que iban, se tenían que encerrar en el hotel, estar ahí todo el tiempo, salir para la prueba de sonido, el concierto, regresar y vámonos. Además, si no hubieran dejado de hacer giras, simple y sencillamente jamás hubiera existido, tal como fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el álbum blanco y el maravilloso Abbey Road. Pregunta número 4. ¿Quién sería el maestro de guitarra perfecto para ti? ¿John o George? George, por donde le busques. El guitarrista más completo, con un dominio total del instrumento y además catalogado como uno de los mejores 10 guitarristas del mundo. ¿Qué más puedes pedir? Pregunta número 5. ¿Cuál es el Beatle más atractivo? George, por donde le busques.
Un hombre muy complejo, bipolar, con grandes contrastes de personalidad. Eso sí, egoísta sin límites, infiel hasta decir basta, pero sumamente admirable y sumamente interesante. Pregunta 6. Si te fueras a tatuar una línea de alguna letra de The Beatles, ¿cuál sería? Pues yo les confieso que no tengo tatuajes, aunque he jugado con la idea de hacerme un tatuaje, por supuesto, bitlero. Y si me fuera a tatuar un pedazo de una letra de alguna de las canciones de The Beatles, esta sería Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Que es algo así como que la vida es muy corta y sencillamente no hay tiempo para preocupaciones y para peleas. Esto, amigos, lo confieso, llegó a mi entendimiento total ya en un momento de mi vida en que no era muy jovencita de ninguna manera. Y es cierto, la vida es muy corta. No hay que perder tiempo en lo que no vale la pena. Pregunta 7. ¿Hay algún hecho histórico en la vida de The Beatles que consideres injusto? Sí, entiendo perfectamente que en 1969 cada Beatle iba por sí mismo, iba por su propio futuro, pero fue injusto que lo que consiguieron como grupo no lo honraran y jamás se permitieran haberse sentado los 4 solos a hablar y a intentar terminar por lo menos de una manera civilizada y mucho menos dolorosa de lo que fue. Creo que se debían el sentarse, verse a los ojos y hablar. Pregunta 8. Si pudieras entrevistar a Paul McCartney, ¿qué le preguntarías? Bueno, pues de entrada el reto sería quitar la cara de estúpida y choqueada al verlo frente a mí. Eso de entrada. Pero ya controlada la situación y mis emociones, probablemente le preguntaría cómo ha podido superar y salir adelante de los momentos fuertes de su vida, de los tiempos más difíciles de su vida, como por ejemplo la muerte de Linda, la separación de Heather, que no fue nada agradable ni tranquila, la separación de The Beatles. ¿A qué hubiera recurrido él para poder seguir adelante? Pregunta 9. Si pudieras entrevistar a Ringo Starr, ¿qué le preguntarías? Híjole, Ringo querido, ¿por qué demonios, teniendo tantos discos y material propio, recurres a que artistas de segundo nivel se encarguen de tu show, de tus presentaciones en vivo? Sí, yo sé que son buenos artistas, sí, sé que a The All Star Band no entra cualquiera, lo sé, pero ninguno de ellos está a tu nivel, querido Ringo. ¿Por qué no tener un show propio? Interpretaciones de tus discos, créeme, la harías en grande, tan en grande como la arma Paul. Pregunta número 10. ¿Qué Beatle te hubiera gustado que fuera parte de tu familia? Ay Dios. John, ciertamente no. Paul menos, no. Ringo me da la impresión que a nivel personal no es tan bonachón como la gente piensa, no. George, hombre interesante, igual podría ser un familiar no agradable y medio difícil, pero me permitiría visitar Friar Park cuantas veces yo quisiera y nada más por estar ahí sería fantástico. Pregunta 11. Now and Then debutó en el top 10 con 11 millones de reproducciones. ¿Crees que la canción pueda trascender como una verdadera última obra de The Beatles o fue solo la emoción temporal de su salida al mercado? No, señores, tan éxito Beatle, Love Me Do y P.S. I Love You como Now and Then, al mismo nivel. Now and Then, por mucho, trascenderá por muchos siglos más. Pregunta 12. ¿Qué opinas de la carrera literaria de John Lennon? Bueno, amigos, yo sí me he tomado el tiempo de descargar 2 libros de John. Uno de 1965, A Spaniard in the Works, y el de 1964, que fue su primer libro.
in his own right. Y ciertamente el concepto que tengo de ambos es que son los pensamientos de John Lennon, la manera de hablar de John Lennon, la manera de transmitir lo que siente John Lennon. Escritos con humor, con ingenio, indudablemente con sarcasmo lennonista. Es más, quien ama la canción I Am the Walrus, quien la entiende, ama también los textos de John Lennon. Pregunta número 13. ¿Quién diseñó la portada del álbum blanco? ¿Fue la portada adecuada para ese momento en la vida de The Beatles? Sí, claro, y esa era la idea. Después de la portada de Sgt. Pepper's, tan llena de colores, tan llena de personalidades, tan llena de naturaleza, pues era imprescindible, era fundamental presentar una siguiente obra totalmente diferente y fue adecuado. Esta fue diseñada, amigos, por Richard Hamilton, considerado el padre del conceptualismo en la Gran Bretaña de los 60s y artista conceptual del arte pop, que también, además de diseñar esta portada en blancos, tuvo la idea de numerar cada álbum impreso. Las primeras 2 millones de copias del álbum blanco estuvieron numeradas, después pues ya no fue así. Pero sí, fue un gran contraste y algo que hizo memorable las portadas de estos 4 de Liverpool. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu libro de The Beatles favorito? Aquí sí me gustaría responder que aparte de la bibliografía de Mark Lewisohn, uno de los libros que disfruto muchísimo y el cual me sirve para obtener datos e incluso ser libro de cabecera, obviamente es la antología de The Beatles. Un libro que reúne a través de entrevistas que se hicieron con el grupo la historia de ellos, contada precisamente por ellos mismos, que se complementa también con algunas declaraciones de George Martin o de Neil Aspinall o algún otro protagonista que estuvo rodeando al grupo. Pero finalmente la antología es parte esencial de la bibliografía Beatles. Claro que también existe en DVD y videocassette, pero el libro como tal, aunque es un libro grueso, un libro pesado, un libro que se podría leer en un atril, vale la pena muchísimo y es un texto que no debe faltar en ninguna biblioteca Beatle. ¿Qué preferirías y por qué? ¿Tocar el sitar como George o el bajo como Paul? Creo que la respuesta sería tocar el bajo como Paul McCartney. Paul McCartney es uno de los grandes bajistas en la historia de la música, en la historia del rock. Y es un virtuoso. Y tocar el bajo como Paul McCartney hablaría de un personaje, de un músico virtuoso. No quiero desacreditar a George Harrison, que es gran guitarrista, pero no le hay una función al sitar más que para la música india o para interpretar canciones como Norwegian Wood o The Inner Light o Within You, Without You o Painted Black de los Rolling Stones. Finalmente, para mí el sitar es un instrumento inútil, no para la música india o para estas canciones que mencioné o para otras, pero en lo personal para mí es un instrumento inútil, mientras que el bajo, tocar el bajo como Paul McCartney sería algo extraordinario y me sentiría como el mejor bajista del mundo al tener la virtud de poder interpretar ese instrumento como Paul McCartney. ¿Fue buena idea para The Beatles el dejar de hacer giras en 1966? Creo que la respuesta es, para ese momento sí. Ellos estaban con el hartazgo y además ya tenían toda esta inquietud de entrar a hacer una música más elaborada en los estudios de grabación, lo cual dio paso sin duda al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero viéndolo de manera fría, creo que hubiera sido interesante que retomaran las giras en algún momento, no sé, en 1968 o algo así, pero bueno, esto no se dio. Lamentablemente ya no se llevaban tan bien como al principio. Creo que hubiera sido estresante para ellos el haberse juntado para los ensayos,
así como lo vimos en el documental de Get Back, de que se podían divertir pero no tenían una idea clara para una presentación en vivo. Así que en su momento sí fue buena idea porque dio paso a las producciones de sus últimos álbumes, que son muy elaborados, e incluso esta obra fantástica llamada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero creo que sí hizo falta esa conexión posterior con el público. Pete Best es malo como baterista. Creo que no es malo como baterista, no lo fue. Podemos ver un ejemplo de ello en las sesiones que hicieron en Decca, en algunas grabaciones que existen por ahí de Hamburgo. Y creo que en su momento sirvió. Lamentablemente, cuando el grupo llega a los estudios Abbey Road y van a entrar ya de manera profesional a las grabaciones, creo que ya no dio el ancho. A Pete Best no le gustó a George Martin. Incluso se comenta que en las sesiones de Decca, el ingeniero de sonido de ese momento tampoco le agradaba mucho Pete Best. Incluso decía que había mejores bateristas en los pubs londinenses que podían hacerlo mejor que él. Pero vaya, estuvo con The Beatles en esta primera etapa. Pete Best estuvo en ese momento correcto dentro del grupo y funcionó como baterista. Si es bueno o malo, eso ya lo podrían juzgar los bateristas profesionales, pero para los que tenemos este gusto por la música, este oído un poco defectuoso, podemos escuchar que Pete Best no era tan malo. ¿Cómo te enteraste de la muerte de John Lennon? ¿Te afectó? En 1980, ese 8 de diciembre, lunes, recuerdo que me encontraba en casa de mi abuela materna. Mis tíos estaban viendo el fútbol junto con mis primos, el fútbol americano. A mí en lo particular no me gusta mucho el fútbol americano, así que no hacía mucho caso. Tenía en ese entonces 10 años y de repente vi que mis primos, no tanto mis tíos, sino mis primos, se sacaron de onda al escuchar la noticia de la muerte de John Lennon. Yo no sabía quién era John Lennon a mis 10 años, así que ellos, como no fans del grupo, pero sí gustosos de la música del cuarteto de Liverpool, se pusieron tristes, empezaron a comentar lo que había sucedido, pusieron algunos discos de The Beatles, así que escuché su música, me fascinó. Al día siguiente comencé a informarme más y claro que sí me afectó de una manera buena porque en ese momento descubrí que lo que me iba a gustar y la música que me gustaría y sigue gustando sería el rock. Y todo eso fue gracias a The Beatles. Sí fue triste la noticia de Lennon ahora que ya le doy su dimensión, pero para mí en ese momento fue la entrada hacia este mundo maravilloso de la música rock en todos sus géneros, subgéneros, estilos, y también esta fascinación por el coleccionismo de material musical, de formatos físicos, en este caso de los viniles, después los CDs, los cassettes, también surgió en ese momento. Yo recuerdo que estaba en quinto año de primaria y ya tenía básicamente ahí a mis revistas de The Beatles, en este caso la revista Sonido, la revista Conecte o algunos periódicos que iban publicando la vida de John Lennon y el grupo. Así que sí tuvo consecuencias, claro. Me volví fan de The Beatles, fan de la música. Y sí fue un momento triste que no lo sentí hasta que pude comprender quién fue John Lennon en algún momento. Y eso sí, sí lo sentí y creo que hasta derramé algunas lágrimas tiempo después, ya cuando supe toda esa importancia que tuvo Lennon. Pero sí me afectó, me volví un fan de The Beatles, un fan de la música y un coleccionista también. Siguiente pregunta. ¿Quién diseñó la portada del álbum blanco? ¿Fue la portada adecuada para ese momento en la vida de The Beatles? Sabemos que la portada del álbum blanco de 1968 fue un diseño de un tal
Richard Hamilton. Y ustedes imagínense en 1968, como joven de ese momento, llegar a una tienda de discos, saber que ya salió el nuevo álbum de The Beatles, llegar a comprar su LP y toparse con una portada completamente en blanco, con el nombre del grupo, y aparte, bueno, venía también seriado esa primera edición del álbum blanco. Pero piensen, venían de 1967 con las portadas de el Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, luego el Magical Mystery Tour, para que en 1968 nos encontramos con una portada que no tenía nada, estaba en blanco, ni siquiera venía el nombre de las canciones. Eso para mí fue un gran momento del grupo. No sé si fue adecuado para ellos, pero que funcionó de una manera importante, sí, porque hasta la fecha sigue siendo motivo de plática el hablar acerca del álbum blanco, no solamente en lo musical, que fue la etapa en la cual el grupo comenzó prácticamente a tener sus propias composiciones y a grabar ya de manera independiente, pero sí, el tener una portada blanca fue algo maravilloso para ese momento, y no solamente eso, también estamos hablando de que era un álbum doble que ustedes lo abrían y nos encontrábamos con 4 fotografías y un póster, un collage de imágenes, de fotos que habían hecho los que diseñaron todo esto, con las letras de las canciones también incluidas. Y al interior, ya en este gatefold, podíamos leer las canciones que venían incluidas, pero mientras no abríamos el disco no sabíamos qué canciones venían incluidas en este álbum, que fue maravilloso. Simplemente cierran los ojos y, como les digo, piensen, son jóvenes de 1968, saben que salió un nuevo disco de The Beatles, entran a las tiendas y se encuentran con una portada completamente blanca, con el nombre del grupo y un numerito porque viene seriada, y eso es algo que llamó mucho la atención y que aún todavía seguimos sorprendiéndonos con este álbum, el álbum blanco y su misteriosa portada, y su ingeniosa portada más bien, color blanco. Esta pregunta me gusta mucho, dice, ¿cuál es tu bootleg favorito de The Beatles? En la actualidad hay muchísimos bootlegs que han salido del grupo, algunos no me gustan porque son básicamente remezclas, nuevos mixes que hacen del grupo, o que llegan a tomar, por ejemplo, las versiones que salieron en el Rock Band de The Beatles y las pasan audio y con eso hacen un bootleg, o que agarran el Sgt. Pepper y lo modifican y lo hacen pasar por un álbum de 1963. Pero hay muchísimos bootlegs, tanto de The Beatles como ellos solistas. Pero si tuviera que elegir uno, sería más que nada una colección. Y eso porque es, digamos que, la primera incursión que tengo a los bootlegs de The Beatles, y sería la colección Unsurpassed Master. Cuando escuché Unsurpassed Masters fue algo impresionante porque ya había escuchado varias canciones en programas de radio, quedé impresionado, me gustó mucho escuchar temas extraños, raros para mí de The Beatles, y cuando escuché estos discos en disco compacto, sí fue algo para mí impresionante encontrar más temas todavía, y aparte con un excelente sonido. Ya después fui escuchando otros bootlegs, como versiones alternas del With the Beatles o del Please Please Me o de A Hard Day's Night, o incluso de las sesiones del Get Back, que son muchísimos los que nos han dado estas sesiones, nos han dado muchos bootlegs, pero sin duda la colección Unsurpassed Masters está en mis favoritos, en mis bootlegs favoritos,
porque tiene una gran calidad de sonido, estos compactos, así que si tiene la oportunidad de escucharlos, de tenerlos, es muy bueno y el tener estos discos, y como les digo, fue la primera colección que escuché de bootlegs, así que por eso les tengo tanto cariño. Esta pregunta es muy interesante. Dice, Now and Then debutó en el top 10 con 11 millones de reproducciones. ¿Crees que la canción pueda trascender como una verdadera última obra de The Beatles o fue solo la emoción temporal de su salida al mercado? Creo que para responder a esta pregunta tendríamos que tener una bola de cristal y ver hacia el futuro para ver qué va a pasar dentro de algunos años con Now and Then. Yo no me atrevería a asegurar que fue la emoción del momento. Tampoco podría decir que fue una canción que pueda considerar como la última de The Beatles, aunque oficialmente así es. Un tema, como ya saben ustedes, una canción que grabó John Lennon, el demo, llegó el cassette a manos de Paul, pasaron muchos años para que se pudiera separar la voz de John del piano y así hacer la canción con Paul McCartney tocando algunos instrumentos, Ringo Starr también, utilizar alguna partecita que hizo George Harrison, mientras que Paul lo que hizo fue hacer el slide guitar, muy parecido a lo que hacía George, pero finalmente a estas alturas y con tanta tecnología como lo fue la inteligencia artificial, que no hay que confundir que la inteligencia artificial hizo esta canción porque es algo falso, se utilizó para poder separar la voz de Lennon, pero el tiempo dirá si esta canción realmente va a trascender. Yo creo que ya quedó registrada y podrá ser apreciada por nuevas generaciones cuando consigan adquirir o simplemente entran a los streaming de esos momentos y escuchen el álbum azul, el que va de 1967 a 1970, en esta edición que salió en el 2023, donde viene incluida la canción. Y no sé cuántos años tenga que pasar para saber si finalmente esta canción trascendió, pero oficialmente es la última canción de The Beatles que se reconoce porque participaron a los cuatro, de alguna manera, tanto en forma virtual como física en el caso de Ringo Starr y Paul McCartney, y obviamente virtual en el de John y el de George, que estuvieron presentes también en esta grabación de Now and Then, y ya quedó ahí esta canción que yo siento que se va a seguir disfrutando por mucho tiempo y por varias generaciones que la lleguen a descubrir. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu libro de The Beatles favorito? Pues la verdad es que hay muchos libros, pero mi preferido sin duda es el escrito por Andy Babiuk, The Beatles Gear, ya que es un excelente libro de referencias sobre los instrumentos musicales y sobre las canciones en las que fueron utilizados determinados instrumentos. Para mí es el favorito y es un gran libro de referencia. Pregunta número 2. ¿Qué preferirías y por qué? ¿Tocar el sitar como George o el bajo como Paul? Indudablemente tocar el bajo como Paul. Fue mi primera referencia para iniciar a tocar la guitarra. Y realmente el sitar no me llama mucho la atención para aprenderlo. Pregunta número 3. ¿Fue buena idea para The Beatles el dejar de hacer giras en 1966? En mi opinión personal, sí. ¿Por qué? Porque aparte de que efectivamente el grupo ya estaba cansado del ajetreo de los viajes, reproducir las canciones como venían en el estudio y como estaban acostumbrados ellos, se estaba haciendo cada vez más difícil. Eso es muy cierto. Pero también recordemos que algunos conciertos ya se estaban poniendo medio feos. No olvidar el caso de
Manila en Filipinas, en el mismo 66. Pregunta número 4. ¿Quién sería el maestro de guitarra perfecto para ti? ¿John o George? De hecho, John empezó tocando un banjo y aprendió sobre la marcha a tocar la guitarra. Sin duda, la calidad musical de George y su técnica guitarrística sería más atractiva para mí para elegirlo como maestro. Pregunta número 5. ¿Pete Best es malo como baterista? Caray, hizo trabajos memorables como Cry for a Shadow, que se escuchaba perfectamente bien en ritmo y en tiempo. Pero también la toma de Love Me Do, que lo incluye a él, pues realmente no da pie con bola. No encuentra congruencia en los ritmos y se equivoca muchas veces. Yo diría que era un baterista regular. 6. ¿Quién es la mujer de The Beatles más atractiva? Bueno, pues si vamos a hablar de esposas, sin duda Pattie Boyd, de George Harrison. Y también algo Cynthia tenía su atractivo. Pero si hablamos de novias o de mujeres que tuvieron que ver con ellos, pues sin duda la más guapa para un humilde servidor fue Jane Asher. 7. Si The Beatles se hubieran mantenido 10 años más juntos, ¿su éxito hubiera disminuido? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque había artistas emergentes en la década de los 70s, grupos como Queen, David Bowie, Electric Light Orchestra, por citar algunos, que ya le estaban haciendo algo de competencia. Y sin duda hubiera sido una competencia muy curiosa de ver y también muy productiva. Pero yo creo que escuchando sus canciones como solistas y tratando de ver cómo la podrían haber hecho entre los 4, sí, es posible que el modelo se hubiera agotado mucho más pronto. Pregunta número 8. Si pudieras entrevistar a Paul McCartney, ¿qué le preguntarías? Pues le preguntaría muchas cosas, pero algo que siempre me ha intrigado de él es ¿cómo aprendió a tocar el bajo? Y sobre todo, ¿quién de los bajistas que haya escuchado fue su modelo a seguir? Eso me causa mucha curiosidad. Pregunta número 9. Si pudieras entrevistar a Ringo Starr, ¿qué le preguntarías? Pues casi lo mismo. ¿Quién le enseñó a tocar la batería de esa forma tan peculiar, tan diferente a los bateristas de pop, de rock y de orquestas que escuchábamos, incluso hasta en la forma de tomar las baquetas? Existía poderío en esa batería de Ringo Starr. Quiero saber quién se lo enseñó. Pregunta número 10. ¿A cuál de los 4 Beatles le hubieras confiado tus secretos? Ay, pues de entrada ninguno, eran jóvenes de Liverpool, pero yo creo que George Harrison, sin duda, era el que se veía más discreto de ellos. 11. ¿Cómo te enteraste de la muerte de John Lennon? ¿Te afectó? Caramba, claro que me afectó. Siendo yo un adolescente de 15 años, me entero viendo el Monday Night Football, New England Patriots contra Miami Dolphins, en que el narrador Jorge Berry, recientemente desaparecido, pues dice que hay una noticia en desarrollo que es la muerte de John Lennon y que estemos atentos a los noticieros de la noche para más detalles. Me afectó muchísimo porque se acabó mi sueño particular y personal de verlos reunidos una vez más. 12. Pregunta 12. Now and Then debutó en el Top 10 con 11 millones de reproducciones. ¿Crees que la canción pueda trascender como una verdadera última obra de The Beatles o fue solo la emoción temporal de su salida al mercado? No, yo creo que fue un muy digno final a su carrera musical. Yo sí creo que será la última canción de The Beatles y creo que es un final muy digno, hermosa canción. Se hizo una producción en unos arreglos fantásticos y la verdad es de que ya se queda en la discografía oficial de Beatles. Pregunta número 13. ¿Qué futbolista del Liverpool FC apareció en la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Bueno, pues ese futbolista fue Albert Stubbins, que fue un ídolo del Liverpool a finales de la década de los 40 y principio de los 50. Tiene una historia un poco triste porque solamente una ocasión representó al seleccionado inglés en un partido amistoso contra País de Gales y nunca se le reconocieron los más de 200 goles que anotó, precisamente por la falta de estadísticas confiables de aquel entonces.
Pero Paul McCartney y The Beatles tuvieron un gran gesto con él. Le enviaron un disco autografiado exactamente el mismo día que salió Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, con grandes saludos de la banda. Se decía por un lado que The Beatles no les gustaba el fútbol, no les importaba nada, pero creo que este detalle menciona que sí tenían conocimientos al respecto. Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿cuál es tu personaje favorito de esta portada? Pues más que favorito, consentido, y en este caso consentida, Marilyn Monroe, todo un ícono de la cultura pop del mundo. Y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Círculo Beatle. Siempre es muy grato contestar las preguntas que ustedes nos hacen el favor de enviarnos a través de las redes sociales que tenemos. El Círculo Beatle en Facebook e Instagram, @SBCMX en TikTok, @El Círculo Beatle en Threads, @SBC Corporativo 9487 en YouTube y @Círculo Beatle en X o en Twitter. Cualquiera de estos dos. Mándanos tus comentarios, mándanos tus respuestas a estas 20 preguntas que tenemos enlistadas en muchas de nuestras redes. Siempre será un gusto saber de ti. Gracias Arturo Espinosa. Gracias a Marco Antonio Brito por sus respuestas y yo los veo pronto. Soy Tere Chacón y esto fue El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle.